Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Qué alegría poder participar juntos de un estudio más de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 4, por las malas. Saben que hay cosas que nos toca a veces aprender de la otra manera, de la manera que hay veces que no nos gusta. Cuando las consecuencias de nuestras decisiones nos alcanzan, entonces todavía tenemos promesas de parte del Señor. El pueblo está sufriendo las consecuencias que tomó el rey Acaz. Probablemente ellos no sabían por qué, pero tanto el rey Acaz como a todos los que se dirigían al mensaje podían confiar en las palabras de Dios. Es la razón por la que la casa de Isaías mismo, su familia misma, dice el profeta Isaías: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Quédate con nosotros, vamos a estudiar la lección número 4. En esta ocasión quiero aprovechar a dar la bienvenida al pastor Yolman Méndez, que nos acompaña en esta ocasión. Pastor Yolman, muy bienvenido seas. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar aquí, poder compartir con todos ustedes este momento del repaso de la lección número 4. Esperamos que las palabras que aquí expresemos pues, puedan ser de bendición, de inspiración para todos. Gracias, pastor. Estamos estudiando la lección número 4 y vamos a compartir los puntos de estudio para esta ocasión. El punto número 1 es profecía cumplida. El número 2, resultados esperados. Y el punto número 3 es nada que temer. Así que para dar inicio a este estudio, pastor Yolman, yo quiero iniciar haciendo una pregunta, pastor. Aquí vemos que el profeta Isaías ha mandado un mensaje por indicación del Señor. Le ha dicho al profeta, le ha dicho al rey Acaz, tú tienes que hacer tu parte. Y su parte era comunicar el nuevo mensaje que Dios tenía, ya que Acaz había tomado su decisión, pastor. Así es, así es. Pues, como lo dice esta sección, ¿no? Profecía cumplida. Dios había llamado a Acaz de varias maneras y había acercado a él como rey para darle un mensaje de seguridad en medio de la tormenta, del miedo que él tenía. Sin embargo, el corazón de Acaz fue duro al llamado del Señor, y por eso, entonces, aunque, y lo vimos en la lección pasada, el profeta le dice, pídele una señal a Jehová. Acaz dice, no lo voy a hacer, pero de todos modos el Señor le manda una señal, que son los versículos, estamos en el capítulo 7, versículos 14 al 16. Esa señal muy, muy importante que nosotros ya conocemos: el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Y el versículo 16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Así que aquí la señal es clara. Cuando este niño, Emanuel, antes de que llegue a cierto desarrollo, a cierta etapa de desarrollo, entonces se va a cumplir la palabra de Jehová, y los reyes del norte y Siria, a quienes tanto miedo le tiene Acaz, Dios los va a destruir. Ese es el cumplimiento de la señal que Dios a través de Isaías le manda a Acaz para darle seguridad. Muchas gracias, pastor. Algo interesante que podemos ver en el desarrollo del texto es, pastor Yolman, los tiempos tanto para Emanuel como para Maher Salal Hasbaz son los mismos, pastor.
Así es, así es. Es interesante, ahí lo veamos claramente en la lección. Cuando Isaías profetiza, lo hace alrededor del 734 antes de Cristo. Pero Acaz, en lugar de confiar en el Señor, Acaz soborna a Tiglat-Pileser, le manda todos sus regalos, va ante su presencia, prácticamente le dice, pues aquí estoy. Y entonces Tiglat-Pileser, pasado por lo menos 2 años, por lo que señala la lección es que por el 732, entonces el rey va y aplasta al reino del norte, aplasta a Siria, cumpliendo a cabalidad la profecía que se hizo a través del niño Emmanuel y a través de uno de los hijos de Isaías. Gracias, pastor. Saben que es interesante notar en el desarrollo de la historia que el profeta Isaías le está diciendo al rey, mira, esta es una oportunidad para que tú confíes en el Señor. Las cosas iban mal. De todas maneras, Pul o Tiglat-Pileser III, como también aparece en la Biblia, iba a invadir a Siria, Israel, pero también Judá. Eso quiere decir que, pastor, este nombre nuevo que le da, hace algo, pastor. ¿Qué ocurre cuando permitimos que el miedo nos conquiste? Bueno, ahí, lo interesante es que la destrucción del reino del norte, de Israel y de Siria, no tiene que ver con que Acaz haya hecho una coalición o haya ido ante Tiglat-Pileser. Ya Dios había determinado un plan. Pero cuando hay miedo y cuando el miedo toma nuestro corazón, entonces cometemos equivocaciones. Y es por eso que en Isaías, el capítulo 8 y los primeros versículos, ahí el Señor le manda al profeta que vaya y escriba el nombre de su hijo, Maher-Shalal-Hash-Baz, que tiene ese significado tan interesante, que habla acerca, o el significado, el despojo se apresura, la presa se precipita, habla acerca de ese pronto saqueo, de esa llegada pronta de la destrucción. La buena noticia para Acaz, por un lado, es que los reyes a quienes tanto él teme, van a ser destruidos. La mala noticia es que su reino también, porque, bueno, ¿quién va a confiar en un rey? Por eso dice, me gustó por aquí en Salmo 118:9, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y Acaz, en lugar de poner su confianza en Dios, puso su confianza en un rey cuyo carácter lógicamente estaba lejos de Dios y que después de destruir a esta coalición del norte, ahora también su propia nación iba a sufrir terribles consecuencias. Pastor Yolman, lo que nosotros vemos aquí es que en medio de las malas decisiones que no solamente al rey Acaz, sino también al pueblo entero le tocaba enfrentar, era una buena oportunidad, pastor, para que ellos hicieran de los otros 2 nombres, Sear-Jasub y Emmanuel, una firme ancla para los momentos que a ellos les estaba tocando vivir, pastor Yolman. Hay veces que nos toca, usted hacía un comentario con respecto al juicio y la esperanza. Háblenos un poco de eso, pastor. Qué interesante, porque en el caso de este rey, Acaz, ocurre eso en su vida. Y lo que vemos en la lección es que hay un mensaje de juicio
y un mensaje también de esperanza. Y quiero compartir unas palabras muy interesantes. Tanto la esperanza como el juicio son necesarios en la vida de la gente. La esperanza nos mantiene activos y el juicio nos impide desviarnos. Sin esperanza renunciamos a la posibilidad de progreso. Sin juicio terminamos descarrilándonos. Así que el mensaje de Isaías al rey Acaz, a la nación de Judá, es un mensaje de esperanza. A través de ese segundo hijo de Isaías, un remanente volverá. Es decir, va a haber destrucción, la nación va a sufrir, pero el profeta Isaías le deja un mensaje a ese pequeño remanente. Dios va a estar en medio de ellos, y ahí está el nombre Emanuel, como lo dice Isaías 8:10. Haced planes y serán anulados, proferid palabra y no será firme, pero Dios está con nosotros. Así que esas palabras de esperanza son importantes, y las palabras de juicio también, porque nos permiten mirar realmente a Dios y tener temor de Él, como lo vamos a ver más adelante. Gracias, pastor. Otra cosa que nosotros vemos en el desarrollo de esta historia, pastor, tiene que ver con las consecuencias que ahora les toca vivir al pueblo. Es una oportunidad. Y es que, apreciados, es cuando las circunstancias difíciles de nuestra vida llegan que nosotros podemos pues ejercitar nuestra fe. ¿Qué tenía que hacer el rey Acaz? Aceptar las palabras. Finalmente él no las aceptó, porque en la siguiente sección vamos a ver cómo él termina en una degradación, en una caída precipitosa, desesperante, que va a afectar a todo el pueblo. En un momento más volvemos, vamos a cerrar este punto para abarcar el punto número 2. Bueno, estamos de vuelta con el punto número 2, resultados esperados. Cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo aquí con el pueblo de Dios, nada tiene que ver con el propósito de Dios. Pastor Yolman, hubo un tiempo en que el Señor instruyó a sus siervos para que bendijesen al pueblo. Y el resultado de esa bendición se iba a manifestar en que Dios haría resplandecer su rostro sobre el pueblo. Pero, Pastor Yolman, aquí vemos que está ocurriendo lo contrario. Así es. Esa famosa oración sacerdotal de número 6, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Ahora Isaías en el versículo 16 del capítulo 8, 17, está diciendo lo contrario. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. Esa es la consecuencia de una conducta cada vez más complicada, cada vez más oscura, iba de mal en peor la experiencia de Acaz. Si vamos a 2 de Crónicas, el capítulo 28, ahí encontramos. Los primeros versículos, hasta el versículo 3, habla acerca de esa conducta idólatra. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel, hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, hizo pasar a sus hijos por el fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de Dios. Es decir, ahí está Acaz yendo en un sentido contrario de la dirección de Dios. Viene el Señor entonces a través de Isaías. Esa es una conducta tendiente de acá. De Acaz, la tendencia de Acaz. Pero luego viene Isaías, habla con él, Dios le da un mensaje a través del profeta de que confíe en él, le da una señal inclusive. Pero si vamos a ese mismo 2 de Crónicas,
me llama la atención, por ejemplo, el versículo número 23, porque dice, bueno, desde el 22 dice, además el rey Acaz, en el tiempo que aquel lo apuraba, es decir, cuando Tiglat-Pileser está ahí presionando, cuando él tiene temor de ese asunto, ¿qué hace Acaz? Dice, cuando éste lo apuraba, dice ese versículo 22, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que lo habían derrotado, y dijo, puesto que los dioses de los reyes de Siria les ayudaban, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Pero estos fueron la causa de su ruina, y mira qué terrible y qué triste, y la de todo Israel. Es decir, aquí encontramos entonces una conducta cada vez más dañina, más idólatra del rey Acaz, lo cual entonces no solamente lo conduce a él, sino que conduce a toda una nación a la idolatría. De ahí entonces el por qué Isaías dice que Jehová escondió su rostro de Israel. Y ese sentido de esconder el rostro implica retener las bendiciones que tanto Jehová deseaba derramar sobre el pueblo de Israel. Esas son las consecuencias entonces de esa conducta de idolatría, de haber desobedecido la voz de Jehová Dios. No debe sorprendernos entonces la estrepitosa caída que tiene Acaz y que conduce al pueblo a la idolatría, Pastor Jolman. Esta caída espiritual lo lleva a decisiones nefastas: idolatría, lugares altos, pasar a los hijos por fuego, adivinación. Pero hay algo más terrible todavía, pastor, que hace referencia a la lección del día jueves, que termina mostrando el cansancio, lo hueco que es de esperar en los hombres, Pastor Jolman. Así es. Definitivamente, bueno, los versículos 21 y 22 así lo declaran, ¿sí? Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que a causa del hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro con altivez. Es decir, que no hay un buen resultado para quien deja de confiar en Dios y pone su confianza primero en un rey pagano, en otro rey, y luego comienza entonces a haber asuntos de idolatría, de hechicería, de adivinación. La consecuencia entonces es la fatiga, es el daño, todo. De hecho, el mismo capítulo 7 también había hecho un repaso, prácticamente decía, la nación va a quedar desierta, Esas son entonces las terribles consecuencias de alejarse de Dios. En la última parte del versículo 21, pastor, hay ese texto, o sea, como el pueblo, pastor, como el pueblo, cuando nosotros leemos Isaías capítulo 8, versículo 21, dice el texto que el pueblo termina, pastor, levantando el rostro con altivez. ¿A qué hace referencia este texto al que estamos aludiendo en este momento, pastor? Pues justamente es la actitud de una respuesta, porque cuando Dios nos llama, cuando Dios viene a nuestra vida, hay dos opciones, ¿sí? O nuestro corazón se ablanda, o nuestro corazón es sensible a la voz de Dios, y entonces hay un cambio de conducta, hay un cambio de actitud, o nuestro corazón se endurece, nuestro corazón se hace duro, y entonces ahí es lo que dice, levantaban su rostro con altivez. Lamentablemente habían llegado muy lejos, habían llegado hasta ese punto de maldecir a su rey y por supuesto a Dios, y ahora levantar ese rostro con altivez. Muchas gracias, pastor. Saben que esto que está ocurriendo aquí en el versículo 21
se va a repetir en el futuro, Pastor Yolman. Apocalipsis capítulo 16, versículo 9, habla de ese evento cuando las plagas empiezan a caer sobre este mundo. Y me llama la atención lo que dice Juan el Revelador ahí en Apocalipsis 16, esa actitud desafiante. Dice, los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre esas plagas. Pastor Yolman, eso quiere decir que muchas veces el estar habituados a hacer el mal entume nuestra conciencia, que incluso podemos estar en el peligro más terrible, más mortal, y nosotros no darnos cuentas, Pastor Yolman. Así es. De hecho, en mi versión ese versículo dice esa última parte, y no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepintieron, es decir, su corazón se endureció. Ese camino de Acaz fue un camino que trajo asolamiento, que trajo destrucción, que trajo a la nación una ruina total, completa. Así que por eso los resultados son esperados. Cuando una persona se aleja de Dios, cuando una persona cierra sus oídos al llamado de Dios, entonces sobre él va a venir justamente la destrucción. Lo veíamos en la lección, por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 27, donde claramente la ley levítica decía, todo aquel que consulte a los muertos debe morir. El texto conocido de Deuteronomio 18, 9 al 14, donde hay una especificación nombre por nombre, agorero, adivino, quien consulte a los muertos, dice el Señor, dentro de ti no tiene que ser encontrado a nadie que haga cualquiera de esas cosas que practicaban las naciones que Jehová echó de delante de vosotros. Y entonces Isaías le recuerda eso a Acaz y al pueblo de Israel en el versículo 19. Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y entonces dice, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, aquí hay un principio claro. Es un principio de lógica. ¿Cómo vas a cambiar el consultar a Dios por consultar a los muertos? Es algo lógico. Dios es un Dios vivo y es un Dios que conoce el fin desde el principio. Seguramente Acaz, en todo ese torbellino en el cual vivía, primero teniéndole miedo al rey del sur, al rey de Siria, luego teniéndole miedo al mismo que lo había liberado inicialmente, a Tiglat-Pileser III y al rey de Asiria, no sabía qué iba a pasar con su futuro y seguramente se veía tentado a consultar a divinos, a ir a consultar a los muertos. Así que Isaías le advierte, e Isaías le dice, ¿cómo vamos a consultar a los muertos cuando podemos consultar al Dios vivo? Ahora, déjame decirte esto, querido hermano, tal vez tú pienses en este momento, bueno, eso le pasó allá al rey Acaz y eso a mí no me va a pasar. Eso no es una práctica nuestra aquí. Pero mira qué interesante, me gustó una pregunta o unas líneas de la lección del viernes que nos invitaba a analizar el tema del espiritismo y cómo el espiritismo se presenta en las películas, cómo el espiritismo se presenta en los libros, cómo el espiritismo se presenta en las famosas series que vemos, cómo el espiritismo se presenta en la misma cultura popular. Por ejemplo, aquí en México tenemos una gran cultura donde se adora a la Santa Muerte, y cómo el espiritismo ha permeado la misma cultura. Ahora, la pregunta es, tú y yo, tal vez no vamos a llegar al extremo de Acaz, de ir con un adivino. Yo espero que no, de ir con un adivino que nos lea la mano y esto. Pero ¿hasta dónde nosotros, nuestros hijos, estamos exponiéndonos
cuando nos paramos frente a la televisión a ver una película que tiene contenido de espiritismo, cuando nos ponemos y nos sentamos a leer algún libro que nada tiene que ver con el conocimiento de Dios, sino que va y nos lleva hacia ese mundo, hacia ese asunto del ocultismo. Cuán importante entonces es, hermanos, que tengamos en cuenta las palabras de Isaías. Tengamos cuidado con esos elementos, con esas trampas de Satanás que son tan sigilosas. Es importante entonces que tengamos en cuenta esos principios divinos para guiarnos en nuestra vida, en nuestra conducta diaria. Gracias, Pastor Yolman. Hay un filósofo de nombre George Santayana y él dice: aquellos que no aprenden del pasado están condenados a repetirlo. Apreciados, estamos llegando al final de esta sección, pero no queremos dejar de hacer referencia a lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La Biblia dice que este mundo con sus deseos va a pasar, pero aquellos que confían en Dios, aquellos que se aferran a Dios, aquellos que son fieles a Dios a toda costa, el Señor promete sostenerlos, el Señor promete acompañarlos como lo prometió en el tiempo de Isaías, y como siempre el Señor ha estado con su pueblo fiel a través de todas las edades. En un momento volvemos para analizar el último punto de este estudio. Caleb y Tamsi viven en la época de uno de los grandes imperios del mundo antiguo. Acompáñalos en su aventura para descubrir los tesoros del pueblo del hombre más importante al servicio de la corte real. Descubre las maravillas de la antigua ciudad de Babilonia y revive junto a ellos cómo se cumple una a una las profecías descritas por el profeta Daniel. Atrévete a vivir la experiencia. Los Vigilantes de Bradley Booth. Búscalo hoy mismo en tu librería Gema. Bueno, estamos de vuelta con el último punto del estudio de esta semana, nada que temer. Nos ha tocado vivir tiempos complicados. Hoy todos usamos equipo de protección personal, cubrebocas, nos lavamos las manos, algunos ocupan careta, y todo es porque pues no queremos contagiarnos. Sin embargo, nosotros vemos que lo que está pasando aquí con Acaz y con el pueblo pareciera ser que están viviendo bajo la hegemonía del miedo. Bajo la hegemonía del miedo, y pues la gente está sacando conclusiones. Pastor Yolman, ¿cuál es la diferencia entre el miedo y el temor? Si vemos la experiencia de Isaías o el mensaje de Isaías, creo que ahí podemos entender muy bien lo que está pasando. Como ya lo dijiste, pastor, Acaz y la nación de Judá son presa del miedo, del pánico. ¿Pero a qué le están teniendo miedo ellos? ¿A los complots de las naciones paganas? ¿Le están teniendo miedo a los enemigos, a otra nación? ¿O están teniendo en su corazón ese temor reverente a Dios? Y es por eso entonces que en Isaías, ahí 8 del 11 en adelante, el Señor le dice: Jehová me habló de esta manera con mano fuerte y me advirtió que no caminara por el camino de este pueblo. Versículo 12, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Qué interesante
que lo que hace el Señor, o lo que le dice Jehová Dios a Isaías, Él lo conduce. De hecho, esto nos da una idea muy importante, porque algunos piensan, algunos dicen, es que el miedo es una emoción, no se puede controlar. Pero el hecho de que Dios, de que Jehová le dé orden a Isaías, le diga, no le tengas miedo a esto, sino tenme miedo a mí, implica que es una decisión también del corazón. Y es resultado de mi propia visión y de mi propia relación con Dios. Así que cuando hablamos de ese miedo que Acaz, por ejemplo, tenía contra los reyes, contra el ejército enemigo, era un miedo que no tenía fundamento. Pero si hablamos de ese temor, lo que Dios le dice a Isaías, ahora tu temor debe ser Jehová Dios. Entonces estamos hablando de un concepto distinto. Es ese temor reverente, es ese reconocimiento de que Dios es un Dios poderoso, de que Dios es el supremo Dios del universo. Tal vez le tengamos miedo a la enfermedad, pero Dios está por encima de la enfermedad. Tal vez le tengamos miedo a la escasez, a perder el trabajo, pero Dios está por encima de esa escasez. Puede ser que alguien diga, yo perdí el trabajo, voy a comenzar a trabajar el sábado, porque le tiene miedo a no tener dinero en casa. Pero su temor a Dios le hará detenerse de esa mala acción, porque su temor a Dios le ayudará a confiar en que Dios es el proveedor. Y entonces ese temor a Dios le guiará por el buen camino. Así que un miedo mal conducido nos puede separar de Dios, como lo hizo con Acaz. Pero el verdadero temor de Dios nos va a ayudar a confiar en el Señor, aun cuando los demás estén muertos de miedo. Porque eso fue lo que Dios le dijo a Isaías: no tengas miedo a lo que los demás le tienen miedo, porque tú tienes tu vista puesta en el Señor. Así que ese es el verdadero temor reverente, un respeto y una consideración por el Dios del universo. Gracias, pastor. Es decir, el temor es una emoción saludable, pastor. Así es. El temor es una emoción saludable. El asunto es que, como usted lo mencionó, pastor, es que esto se salga de proporción. Esto se salga de proporción, que nos lleve a situaciones. Yo he escuchado, y seguramente tú también, pastor, de personas que por vivir bajo el reinado o la hegemonía del miedo, bueno, tienen unas estatuas, unas imágenes en sus casas. ¿Por qué ocurre eso, pastor? Pues justamente porque no tienen el temor reverente hacia Dios. No hay una visión correcta de lo que significa Dios en sus vidas. Mira, me gustó una ilustración que traía la lección. Por ejemplo, si tú vas conduciendo en una autopista a cierta velocidad y de pronto ves que hay un insecto dentro de tu vehículo. Si tú tienes mucho miedo del insecto y quieres espantarlo, te estás olvidando de un temor mayor, que es que puedes tener un accidente. Así que el miedo te puede quitar la proporción, te puede restar la proporción de a quién se debe temer realmente. Es lo que Dios está haciendo con Isaías. Dios le está poniendo una proporción adecuada. Al primero que le debes tener miedo, con el primero que debes tener temor, el reverente, es a Dios, porque Dios está por encima de todo. Entonces, es importante entender este aspecto y cómo el verdadero temor de Dios nos va a ayudar a tomar decisiones correctas. Me gusta la referencia de Éxodo, capítulo 9, versículo 20, cuando habla acerca de los egipcios. Pero mira lo que ocurrió con algunos, inclusive los siervos del faraón. Éxodo 9:20 dice: de los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, recogió a sus criados y a su ganado en casa. Pero el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó a sus criados y a su ganado en el campo. Es decir, ese temor de Jehová les permitió ser obedientes a la palabra de Dios.
y el que no tuvo temor de Jehová desobedeció, y entonces vinieron las consecuencias a su vida. Ahí está entonces la clave de ese verdadero temor a Jehová. Esa es la razón por la que Isaías, ya hacía referencia a esto, pastor, invita, dice, no temáis lo que ellos temen. No temáis lo que ellos temen. Pastor Yolman, hay cosas que debiéramos temer y hay cosas que no debiéramos temer. ¿Qué cosas debiéramos temer, pastor? Pues definitivamente hay algunas cosas a las que no les deberíamos tener miedo. Y hay otras que sí, definitivamente deberíamos tenerle miedo. Debemos tener miedo a confiar en nuestras propias fuerzas, en lugar de confiar en el poder de nuestro Dios. Debemos tener miedo de soltarnos de la mano de Dios y luchar solos las batallas de la vida. Debemos tener miedo de caminar solos por la senda de la fe. A eso le debemos tener miedo. Por eso el Señor redirecciona a Isaías y le dice, témanme a mí, tengan ese temor, esa reverencia, porque el verdadero temor entonces pone el acento en la obediencia, en atender la voz de Dios, en estar atentos al llamado del Señor. De hecho, justamente en Apocalipsis 14, del 6 al 12, conocemos muy bien nosotros ese mensaje, ese último llamado, ese pregón que Dios le da a la tierra a través del mensaje de los 3 ángeles. Y uno de esos mensajes que dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es ese temor reverente, es esa mirada puesta en nuestro Dios que nos va a librar de los miedos, que nos va a librar de los miedos que invaden el corazón de los seres humanos y nos va a permitir estar tranquilos aún en medio de las luchas, de las dificultades. Y entonces me gusta lo que decía por aquí, la lección, me gustó esa conclusión del mensaje de Isaías, porque los seres humanos tenemos en nuestro corazón pues esa tendencia a deprimirnos, a entristecernos. Vivimos ahorita en este momento circunstancias muy difíciles. Vivimos circunstancias que nos pueden hacer víctimas fácilmente del miedo y que eso nos puede impedir vivir felices y confiados en el Señor. Así que el Señor nos dice, por encima de esos asuntos que hay alrededor, entonces nosotros debemos poner nuestros ojos en Cristo Jesús, los ojos en nuestro Dios. Así que ese mensaje de Isaías es, no tenemos nada que temer cuando tememos a nuestro Dios. Muchas gracias, pastor. En segundo libro a Crónicas, capítulo 20, versículo 20, pastor Yolman, encontramos una de las promesas más destacadas, que ha traído esperanza y consuelo al pueblo de Dios. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en vuestros profetas y seréis prosperados. Usted, pastor, ha hecho referencia a que ¿cómo mostramos gloria a Dios o cómo le damos la gloria? Cuando somos obedientes, pastor. Así es, justamente eso significa temer a Dios, porque puede ser que alguien de labios diga honrar a Dios, pero si su camino se desvía, entonces no está teniendo esa verdadera experiencia de ese temor reverente, de ese amor y de esa entrega, de esa fidelidad, de esa lealtad a nuestro Dios, porque eso fue lo que le faltó a Acaz. Cuando Acaz fue víctima del miedo, dejó lealtad hacia Dios y se fue hacia otros dioses. Dejó el respeto hacia el Dios Jehová y comenzó a brindarle respeto a otras deidades. Dejó de confiar en Jehová y comenzó a confiar en reyes paganos y en dioses paganos. Eso es un peligro que actualmente también nosotros podemos experimentar. Pero justamente la lección de esta semana, querido hermano, querida hermana, nos invita a poner nuestra confianza en Dios. Nos invita a confiar en las promesas del Señor.
nos invita a descansar en las palabras del Señor, porque es posible que hoy los seres humanos tengan sus miradas puestas en las circunstancias, en estos eventos terribles, trágicos, difíciles, pero el Señor nos invita a levantar un poco más la mirada, a mirar más arriba de esos eventos, a mirar más allá de las circunstancias actuales, a mirar a nuestro Dios y a verlo sentado en su trono, dirigiendo, teniendo el control del universo y también teniendo el control de nuestra vida. Y de esa manera podemos nosotros vivir vidas tranquilas, vidas de fe y vidas victoriosas. Muchas gracias, Pastor Yolman. Estamos llegando al final de esta lección y Elena White dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que nosotros olvidemos cómo el Señor nos ha guiado y lo que nos ha enseñado en la historia pasada. Al concluir esta lección y ver lo que está ocurriendo en el mundo, nosotros podemos hacer nuestras las palabras del profeta Isaías. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. En él confiaré. Y si nosotros hacemos esto, queridos hermanos, entonces, dice Isaías 8:14, entonces Él será por santuario. Cuando las cosas van mal, no hay nada que temer. Cuando nosotros tememos a Dios, lo estamos reconociendo como el único soberano del universo. Y si Dios nos ha permitido vivir en este tiempo, es porque Él quiere dos cosas: que nosotros podamos afirmar nuestra confianza en sus promesas y que Él hará lo que Él ha prometido, y que nosotros también podamos compartir con otros a ese gran Dios al que nosotros servimos, del cual nosotros nos apoyamos y que hacemos bien en buscar cada día. Aprende los valores que no deben ser relegados en la formación de un buen carácter. Encuentra relatos cautivadores, testimonios y actividades que te ayudarán a ponerlos en práctica en tu diario vivir. Sé un ejemplo de cuán felices podemos ser si vivimos con valores. Crece feliz, crece con valores.